al oír, ¿qué cosa, hermano? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es, ¿qué cosa, hermanos? Esta palabra, ¿quién? Sigamos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Siga. ¿Qué pues? Vamos 63. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué son las palabras que Cristo habló, hermano? Dice que son espíritu y son vida. Padre, gracias por esta noche en la que podemos nosotros meditar en tu palabra, Señor. Nada más te pido, Señor, que hables a los corazones, porque necesitamos ser edificados, Padre. Tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos sustenta y la que nos sostiene, Señor. Nosotros nada hacemos, nuestro intelecto nada es, Señor. Nosotros no podemos hacer nada porque la carne, Señor, no puede entender tus obras. Por eso, Señor, clamamos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sostenga nuestras vidas, que abras los entendimientos, Señor, que cada día mis hermanos puedan ser edificados y que ellos también, Señor, sean personas que edifican a otros. En el nombre de Jesús, Padre, quédate con nosotros. Permíteme a través de tu Espíritu Santo transmitir esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos también que están en el internet. Háblales a sus corazones. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vimos y hemos venido viendo que Jesús ha venido manifestándose poco a poco a sus discípulos, a las personas. Y en este capítulo 6 hemos podido ver, bueno, en los anteriores también, cómo Jesús hizo grandes obras, grandes maravillas, y esto fue lo que impactó a la sociedad, digámoslo así, impactó a los seguidores de Jesús, esas obras grandes. Como que el Señor, hermanos, imagínense en una iglesia, el Señor levanta un inválido. ¿Verdad que eso es motivo de gracia, es motivo de gloria a Dios, verdad? Es un poder de Dios manifestándose. Yo le digo, el Señor lo ha hecho en muchas ocasiones. Y esto mueve a que más personas vengan y crean en el Señor. Entonces Jesús, digámoslo en teoría, Él estaba mostrando su poder. Pero el propósito de Jesús no era solamente que las personas creyeran en Él, hermanos, sino que salieran, dieran un paso, dieran un cambio de la religiosidad que tenían a lo que era la vida eterna. Porque si usted se fija, acá la Biblia nos está hablando de que el Señor le dio leyes a Moisés. Y desde el Génesis, Éxodo, Levítico y todo el resto de los libros proféticos se hace ver, hermanos, que los judíos guardaban esa ley del Señor. Llegando a la época de Jesús, podemos entender que ellos eran totalmente religiosos. Jesús no está llamando a las personas aquí para que sepan, para que conozcan más, porque ellos ya conocían. Jesús los está llamando para que salgan del sistema religioso en el que se habían metido. Porque como judíos, ellos tenían un sistema religioso que para ellos eso era y esto es y de aquí nadie me saca. ¿Le suenan esas palabras, hermano? Esto es y de aquí nadie me saca. Y si usted se fija, nosotros muchas veces como cristianos caminamos en lo que nosotros creemos. No caminamos en lo que la Biblia nos está diciendo, sino que creamos nuestra propia ley, creamos nuestros propios principios. Y usted dice, me tratan mal, pues yo trato mal.
me hacen aquí, pues yo hago aquí. Entonces creamos como cristianos nuestros propios principios, nuestras propias reglas, nuestros propios estatutos. Nosotros decidimos qué hacemos. El Señor le pone algo en el corazón y usted decide hacer lo que a usted le da la gana. Y probablemente el pastor en un culto o en algún lugar, alguien dijo algo que usted sabía que era para usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos habla de muchas maneras, en muchos lugares. Dice la palabra del Señor que Él nos habla a través de la naturaleza. Dice, los cielos cuentan su gloria. Pero le voy a decir algo, que usted vea las maravillas del cielo no indica que usted va a ser transformado. Usted es solamente transformado por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que usted ve de la naturaleza nos hace ver que hay un Dios poderoso. Pero a pesar de esto, hermanos, nosotros seguimos en nuestro intelecto religioso, seguimos en nuestra situación y ahí estamos, hermanos, caminando. Entonces Jesús está predicando, Jesús está hablando a este pueblo, Jesús está hablando a esta generación de hombres y mujeres. Había calmado el mar, había sanado enfermos, le había dado de comer a 5,000 personas. Hermano, Él había hecho tantas cosas, caminó, hermanos, en el mar, detuvo la tempestad. Jesús estaba haciendo tantas cosas y muchas de ellos, oiga, lo hizo delante de las multitudes. Y usted dirá, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué no creyeron? Fíjese que acá dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué palabra era, hermano? Si usted se va a los versículos anteriores, usted puede encontrar que Jesús dijo que Él era el pan de vida. Amén. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí coma no tendrá hambre jamás y el que de mí beba no tendrá sed jamás. Eso es lo que estaba diciendo Jesús y yo le digo, ¿será que esto era tan imposible de creer, hermanos? ¿Será que esto era tan imposible? No entendemos qué estás diciendo, Señor. ¿No se ha fijado que a veces usted le está diciendo algo a alguien y la persona no le entiende? ¿Se ha fijado, hermano? ¿No le ha pasado esto? Y yo no sé si se ha fijado que aquí, hermanos, con esta mezcla de idioma, nos hemos hecho, bueno, al menos a mí me pasa un poco más tatarata para explicar las cosas. ¿No le pasa? Fíjese que usted se acuerda que a uno le enseñaron a pausar las palabras, ¿verdad? Sí, cuando usted está hablando con alguien y imagínese, yo preguntaba ahora algo y me dijeron, no es. Y mi pregunta fue, ¿no es? ¿O no es de que no es? ¿O no es de que es? Porque caemos en esos juegos. Entonces pareciera que, hermano, ¿y qué me está diciendo? Entonces pareciera que se entiende que, ¿y qué nos está diciendo Jesús si Él dice que Él es el pan de vida? Hermano, el problema no era lo que Jesús estaba diciendo, no era que no entendían lo que Jesús les decía. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Eso era el problema y ese es el problema cotidiano en las iglesias, en el evangelio, de que no es que usted no entienda, no, usted no acepta las cosas. Usted no acepta la palabra de Dios como Dios se le está pidiendo porque tenemos nuestro propio sistema religioso. Usted decide cómo hacer su propia religión. ¿Amén o no amén? No sé si me comprende esto. Y hacemos como hacemos en la iglesia porque nosotros hemos determinado hacer así. Usted decide si ora o no ora. Óigame, el pastor le dice, cierre los ojos, levante la mano. Y usted dice, yo no voy a hacer lo que el pastor dijo, es lo que yo quiero. No me lo dice, pero yo lo veo. Y veo a los hermanos así. Y veo a otros orando bien bonitos, sus ojitos cerrados. Y veo a otros hermanos así, con la vista hacia abajo, pero los ojitos abiertos, que no es malo, hermano. No, la Biblia no dice que usted tiene que orar con los ojos cerrados. No dice la Biblia. La Biblia dice que usted ore, hermano, hincado, acostado. Cuando digo acostado, hermano, no es una falta de respeto. Me refiero a que habían personas que se postraban rostro a tierra, dice la Biblia. O sea, postrado, hermano. Ahora, nosotros somos tan modernos, ¿se ha fijado? Llegamos a la casa, nos acostamos, nos ponemos manitas. Señor, por favor.
En 2 palabras se quedó usted y está durmiendo, hermano. Eso es lo moderno de ahora para nosotros. Otros decimos, nos quedamos de ladito, ¿verdad? Para no faltarle el respeto al Señor, hermano. La Biblia dice que usted debe de orar, debe de clamar al Señor. Entonces, le repito, hermano, el problema de estos no era que no entendían, hermano, no era que ellos no podían, qué raro, nos está hablando en otro. No, el problema era que lo que Jesús les decía estaba rompiendo el esquema religioso que ellos tenían. Por eso, hermano, cuando usted está en la iglesia, usted tiene que venir y tiene que aceptar. Yo siempre digo, aceptar la iglesia a donde usted llega, aceptar la forma de predicar del pastor, aceptar la forma en cómo es la congregación, porque si usted viene a la iglesia queriendo o pretendiendo que la iglesia sea igual como en la que usted estaba, usted ya se murió espiritualmente. ¿Sabía esto? Ay, pero es que en mi iglesia no hacían así. Y mi pregunta, ¿y entonces qué hace aquí, pues? Es que mi iglesia, espérese, desde el momento que usted está en este lugar, su iglesia a partir de ese momento es. Amén. No se sientan ofendidos, hermano. Me voy a regresar a El Salvador porque el pastor me dijo que me fuera a mi iglesia. No, hermano. Me refiero a que usted tiene que dar ese cambio, hermano. Usted tiene que hacer ese proceso de cambio y su cabeza lo tiene que aceptar. Imagínese, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar, yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una radio y yo era operador de cabina, le llaman a eso. Wow, hermano, eso era una cosa que a mí en lo personal me encantaba. Y pierdo el trabajo por sonso, ¿verdad? No es mala palabra sonso, hermano. Y voy a parar de mesero a un restaurante. ¿Qué diferencia, verdad, hermano? ¿Qué diferencia esto, verdad? Y si mi cabeza de operador de cabina no la movía al lugar de mesero, ¿qué cree que estaba pretendiendo yo? ¿Qué cree que iba a hacer yo? No iba a hacer las cosas como me las estaban pidiendo, porque mi cabeza iba a continuar elevada, porque se me elevó la cabeza. Es que a mí usted así no me puede hablar. ¿Sabe qué le enseña a uno ser mesero? ¿Alguien ha ido a trabajar aquí de mesero? Le enseña a uno ser humilde, hermano. Y eso yo lo aprendí. No es que digo soy humilde, no. Hermano, tuve que soportar que me gritaran y yo sí, con mi bandejita aquí, mi mantelita aquí, sí. ¿Sabe por qué? Porque me enseñaron, el cliente siempre tiene la razón. Pero es que mira, esto está frío, que no sé qué, aunque usted se iba quemando las manos, ahorita le metemos 20 grados más de calor a esta sopa. Pero es que te tardaste 40 minutos y probablemente eran 10. Disculpe, no vuelve a pasar. No te lo voy a pagar. Ahí esa parte sí dolía, hermano. Lo voy a pagar yo. Es mi culpa. Porque usted tenía que entender eso. Entonces, ¿por qué lo estoy llevando a todo esto, hermano? Porque Jesús no les traía una nueva religión. Jesús no les traía algo nuevo. La misma Biblia dice que Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. Amén. Él no vino a abolir era, Él no vino a deshacer, Él vino a cumplir la ley, Él la vino a hacer, Él la ejecutó, Él no la cambió, Él la ejecutó, hermano. Él la cumplió, pero no era como los fariseos, los judíos y todo el sistema religioso creía y pretendía. Era como Jesús lo estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Él era el creador de esa ley. Él fue quien se la dio a Moisés. Éramos nosotros los hombres que le agregamos y le pusimos muchas cosas, hermanos, que no eran como Dios quería. Y usted, hermano, por eso le digo, estamos en la iglesia con un concepto bien diferente a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia nos llama a un proceso de restauración, a un proceso de cambio. Y cuando habla de un proceso de cambio, no está hablando, hermano, un cambio de ropa, que muchas veces no lo hacemos. No está hablando de un cambio, antes me iba los viernes a la discoteca, hoy me vengo al culto y después del culto me voy a la discoteca. Le agrego un poquito más, ¿verdad?
Hermano, o sea, ¿de qué habla, hermano? No habla de que usted adquiera nuevas costumbres, no habla de que usted adquiera nuevo conocimiento. No, ahora ya sé que hay que orar antes de comer. Yo digo, ¿de qué sirve si la oración? Mire, hermanos, la oración tendría que ser, dice la Biblia que la oración es de poder. Y cuando usted le dice, Señor, gracias por los alimentos, de verdad le está diciendo con todo su corazón, Señor, gracias por este plato de pasta. Yo le digo esto porque en El Salvador son frijoles, ¿verdad? Señor, gracias por esta tortilla tostada con frijoles y queso, que yo sé cómo la desea ahora usted, ¿verdad? Y antes no, otra vez frijoles. Así decía uno cuando era pequeño. Y no hay otra cosa, mamá. ¿Y qué va a haber? Pues frijoles hay. Con queso y tortilla. Wow, hermano, ese es un manjar, hermano. Entonces, cuando usted dice esa frase, Señor, gracias, pero de verdad, gracias por esta comida, gracias por esto, hermano, está hablando de un cambio, porque ya ese gracias ya no sale nada más de así todo tosco, ¿verdad? Como cuando alguien le da algo y dice gracias. No, hermanos, tiene un sentido, tiene una fuerza. Entonces Jesús dice acá, al oír estas palabras, ¿qué palabra? Que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ellos tenían que aceptar, hermanos, lo que Jesús estaba diciendo. Jesús vino del cielo y ahora Él se ha convertido en el pan de vida, porque si ellos aceptaban esto, ellos estaban reconociendo a Jesús como Dios, y el sistema religioso no se los permitía. El sistema religioso no les permitía reconocer a una persona como Dios. Por eso cuando Jesús les dijo esto, ellos dicen, al oír muchos, vea hermano, la palabra de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. Yo le voy a decir algo, ¿qué palabra de Dios es dura para usted, hermano? Yo le voy a decir una bien mágica, perdón. No, pastor, no, hermano, permítame. El perdón no es del diente al labio, hermano. Ay, te perdono vos. Y cuando le viene otra vez el calor, se acuerda, es que este me las debe. Y pasa llorando toda la noche, es que no me las pude desquitar, porque soy evangélico, lo perdone. No, hermano. ¿Sabe qué? El perdón no crea dolor, ni tristeza, ni dolor. Nada en usted. El perdón, cuando usted perdona, usted no se siente ni triste. ¿Sabe cómo se siente? Hágale caso. Yo no sé si usted ha cargado bultos, hermano. Yo sé que no, ¿verdad? Pero si alguna vez ha cargado algo, es cuando usted perdona, es como que se quite algo de la espalda o del lomo, dicen, ¿verdad? Y lo tire. Eso hace el perdón. Entonces, ellos dicen acá, Jesús, dura esta palabra. O sea, hey, Jesús, ¿qué hacemos? El sistema me dice que yo no te puedo aceptar así, y tú me estás diciendo que te aceptes. ¿Qué hago? Hermano, óigame, la Biblia dice que perdone, y la sociedad me dice que si yo perdono es porque me están viendo la cara de usted, ya sabe, ¿verdad? Usted dice, es que yo no soy y no me voy a dejar. Y ese es el problema en la iglesia. Nosotros cristianos, hermano, albergando, guardando pensamientos, sentimientos, acciones dentro del corazón. Muchas veces tenemos en la mente la mala cara que alguien nos hizo. No sé si usted le ha dañado alguna vez la mala cara que alguien le haga, hermano. No, nunca, usted no, al pastor sí, hermano. Y de repente usted ve a alguien, ¿verdad? Y le está viendo y le hacen, le paran la carita, y usted, ay, se siente, ay, no, qué mal, ¿por qué me vio así? ¿Qué le habré hecho? Y usted guarda eso y lo anda ahí guardadito y lo anda guardado. Hermano, eso es un proceso, eso va creciendo. Un día eso va a causar un daño. Entonces, ellos dicen a Jesús, dura esta palabra, ¿qué hago? Hermano, la palabra de Dios dice perdone, ¿qué hago? La palabra del Señor dice ame, ¿qué hago? Porque es difícil amar, es difícil perdonar, es difícil respetar, es difícil, oiga, me dice la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Muchos decimos, yo amo a Dios. ¿Por qué dice que ama a Dios? Porque vino al culto, hermano. Yo amo a Dios porque oré. ¿Usted dice que ama a Dios porque oró? ¿Sabe qué les está diciendo a Jesús? Salgan de la religiosidad que se han creado y pásense a la realidad que yo les estoy trayendo.
¿Sabe qué nos está diciendo Jesús? Salgamos ya, hermanos. Yo no sé si usted durante cuántos años, yo les dije, creo que el 24 les dije esto. Durante cuántos años usted ha sido parte de la iglesia y ha venido sufriendo los mismos problemas durante estos 5, 6, 7 u 8 años dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Por lo menos que sean problemas, pero nuevos, hermanos, no los mismos. Por lo menos, ¿verdad? Pero, ay, viera, desde que estoy en la iglesia, esa hermanita me cae mal. ¿Cómo? Tendrían que ser otras hermanas, no la misma. No estoy diciendo eso que deba hacerlo, sino que me refiero, hermanos, de que Dios nos está hablando de que tenemos que salir, y eso es lo que decía Jesús. ¡Ey, salgan! Salgan del proceso religioso. Por eso, y vea la palabra discípulos. Cuando habla discípulos no se está refiriendo a los 12 apóstoles, hermanos, que también eran discípulos, sino que discípulos eran todos aquellos que oían a Jesús, todos aquellos que se habían parado y decían: Señor, te queremos seguir. Hubo uno que le dijo: Señor, ¿dónde vives? Ven y ve, le dice. Las zorras que tienen, ¿qué le dijo, hermano? Tienen sus guaridas, mas el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. La Biblia no habla de la casa de Jesús, ¿verdad? Y lo llevó a su casa, lo llevó a su mansión, no habla de esto. Hubo otro muchacho que le dijo: Señor, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Y le dice: ¿cuál es uno de los primeros mandamientos? Ama al Señor sobre todas las cosas. Y el Señor le dice: te falta algo. ¿Qué le dice? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Determinar seguir a Jesús. Porque aquí estaba el montón de discípulos, estaba un montón de gente, estaba el montón siguiéndolos a Jesús, siguiendo a Jesús. Y Jesús les dijo: ok, entonces ya me siguieron, ya me oyeron, entonces ahora acéptenme como el pan de vida, y que soy el único que vengo del cielo y soy el único que les puedo dar salvación y vida eterna. Dura es esta palabra, Señor. El sistema religioso nos va a linchar, nos van a matar, nos van a quitar todo. ¿Y sabe qué pesaba más, hermano? Creer en Jesús como Señor soberano o seguir manteniendo su estatus social. ¿Qué cree que pesaba más? ¿Qué cree que pesa más en usted, hermano? ¿Que le vean la cara de boba porque usted perdonó a alguien que lo ofendió? ¿O ponerse a decir: conmigo nadie se mete porque yo soy el fulano de tal o la mengana, ¿verdad? ¿Será esto, hermano? Ay, que digan que usted es el aquí, el allá, o el aquí o el allá, lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia está hablando de algo tan claro que nosotros no queremos dejar. Porque pareciera que es nuestro interior el que quiere estar arriba, adelante, primero, y no Jesús arriba y adelante. Ya estamos, hermano, ahí estamos en la iglesia. Entramos al 2022, 21 estaba escribiendo hoy temprano. Entramos al 2022, hermano. ¿Qué es nuevo ahora? ¿Qué trae de nuevo? ¿Nuevos problemas? ¿Nuevas dificultades? No, pastor, las mismas tonterías hermano, por lo menos cámbielas. Porque el Señor está hablando de un cambio. Por eso le dice acá: oiga, sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y cuando dice oír, no dice que no se oye, no. ¿Quién la podrá asimilar? ¿Quién la podrá aceptar? Mire, cuando yo le digo a alguien: hermano, perdone, ¿usted por qué no sabe, pastor? Así me han dicho. ¿En serio? Por eso no le contamos nada. Está bien, hermano, no le cuente nada. Pero sé que es así, sigue así, no hay problema. Hermano, óigame, perdone. De repente el pastor me ore. El pastor con lo que me salió que orara. ¿Y qué le puedo decir yo? Si la respuesta viene de Dios. Yo no le puedo decir: mire, vaya donde fulano, vaya donde no, ore. Porque para nosotros los hijos de Dios las cosas ahora son diferentes, y es a través de la oración.
Entonces dice, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá asimilar? ¿Quién la podrá aceptar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Hermano, ¿qué le ofende a usted de la palabra de Dios? ¿Qué le ofende de usted cuando la Biblia dice que usted y yo tenemos que entregarnos en adoración al Señor? ¿Qué le ofende a usted de la palabra del Señor cuando dice que usted no puede ser discípulo de Jesús si antes no aborrece a sus hijos, a su esposa, a su familia, a su casa y lo sigue a Él? Mire, yo he tenido gente que me ha reclamado por esto. Y yo digo, ¿y que yo lo escribí? Que San Francisco lo escribió, hermano. Está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que no negare. Y no está hablando, hermano. No, yo no tengo hijos y tiene 3 hipotíos. No está hablando de esto. Le está diciendo, si Jesús no es primero en tu vida antes que tus hijos, no podés ser discípulo de Jesús. Si Jesús no es primero antes que tu trabajo, no podés ser discípulo de Jesús. Si Jesús no es primero antes que tu esposa, no podés ser mi discípulo. Y sabe que hasta el día de hoy hay hermanos que esto no lo entienden. Dura es tu palabra. O sea, Señor, qué difícil es ponerte a ti primero antes que a mi esposa. Amén. No hay amén, es verdad. Qué difícil, Señor, es ponerte a ti primero antes que mi trabajo, porque mi trabajo es sagrado, mi trabajo es supremo, mi trabajo es todo para mí. No puede ser discípulo del Señor. Pastor, ¿y cómo vamos a mantener la iglesia? No se preocupe. No se preocupe de eso, porque esto lo hace Dios. Y si me quita el trabajo, probablemente, hermano, Dios no lo va a usar a usted, va a usar a otro hermano para esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que estaban entendiendo ellos. Ellos estaban diciendo, Señor, no podemos dejar nuestro sistema religioso. ¿Cuál era el sistema religioso? Era un sistema, hermano, donde se hacía a través de acciones. Usted iba, llevaba su sacrificio, llevaba sus ofrendas, sus holocaustos, y usted ya quedaba perdonado. Parecía que era mejor esto que de recibir a Jesús y decirle, oiga, que Él era el pan de vida, quien daba vida y vida eterna. Parecía que era mejor esto. Pareciera que es mejor que yo sea una persona activa dentro de la iglesia. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Que sentarme a oír un culto y decirle, Señor, aquí está mi corazón, tómalo y transfórmalo. Porque eso es lo que el hombre piensa. El hombre piensa en su sistema religioso y piensa que es mejor que las cosas que Dios les da. Es lo que ellos estaban pensando. Por eso dicen, dura es esta palabra, ¿quién la podrá seguir? Y Jesús les dice, hey, esto les ofende a ustedes. ¿Por qué les ofende? Pues vea lo que dice 62, pues que si vamos a ver, permítame. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, oiga, hermano, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son vida y espíritu. ¿Sabe qué dice? Si ustedes vieran al Hijo regresar al lugar donde él estaba, probablemente le creerían. Probablemente le creerían. Hay una alabanza bien linda que dice, si yo hubiera estado ahí. ¿Sabe que si usted y yo hubiéramos estado ahí en el momento de Jesús, qué cree que hubiéramos hecho, hermano? ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Hubiera sido de aquellos que lo recibieron y le dijeron, Señor, sí, tú eres Dios y yo te recibo, yo te conozco y yo acepto que eres el pan de vida. O hubiera sido de aquellos que dijeran, este Jesús, no, hombre, Jesús, mejor salvo mi pellejo y quédate vos con tu prédica. También me acuerdo que les decía, imagínese hubiese estado usted en el grupo que pasó el mar muerto, el mar rojo. Llega al desierto y empiezan a murmurar ahí. ¿De cuál hubiera sido usted? ¿De los que murmuraron o de los que dijeron, Señor, qué poderoso eres? Y yo les dije, yo creo que hubiera sido de los que murmuraban, hermano. Señor, ¿por qué nos has traído aquí? Estábamos mejor allá donde estábamos. ¿Sabe que ese es el concepto del hombre?
que antes lo que tenía era mejor que lo que Dios le ha dado ahora. Que era mejor todo, hermano, que el hecho de estar en una iglesia que está haciendo frío, ¿verdad? Y usted con hambre, la pancita que brontola, que tiene hambre, que estar acá en este lugar. Era mejor todo lo pasado. Porque la carne no entiende lo que el Espíritu hace. Porque nuestro concepto de cristianismo no nos permite abrazar la palabra de Dios. Porque yo he decidido cómo voy a ser cristiano. El cristiano que voy a ser muchas veces lo decidimos nosotros. No la palabra de Dios. No la palabra de Dios. Mire, muchas veces yo le he dicho a veces a las madres, ¿verdad? Sobre todo a las madres, haga oraciones rogativas por sus hijos. Es que yo oro, me dicen. Una cosa son oraciones rogativas y otra cosa es que usted ore. ¿Sabe qué es una oración rogativa? Yo se lo he dicho, le pongo el ejemplo, como que usted pusiera un pedacito de queso o de mantequilla en una cacerola caliente, hermano. Es un ejemplo metafórico, hermano. Y esa mantequilla o esa margarina o ese burro en esa cacerola o esa plancha caliente empieza a ¿qué, hermano? A derretirse. Le estoy diciendo, derrítase delante de Dios por sus hijos. Eso es lo que Dios está diciendo, y eso es cuando dice que usted necesita, hermano, salir del sistema religioso, porque el sistema religioso me hace pensar, debo de ir a la iglesia todos los días, debo de ofrendar, debo, si soy servidor, llevar uniforme. Cuando el pastor dice que hay que cantar, pues cantemos. El pastor dice que levante las manos, levantémoslas. Dice que cerremos los ojos, cerrémoslos. Pero todo esto de nada sirve si su corazón está vacío en lo que estamos haciendo. ¿Sabía esto, hermano? Porque el sistema religioso, oiga, hermano, nos dicta dogmas, nos dicta cosas que hacer. Todas las mujeres tienen que venir con faldas largas y flojas, no pegadas. De repente se escapa alguna con la falda bien pegada. Los varones tienen que venir con el pelo bien recortadito, con una línea aquí, ¿verdad? Porque esa es la... No, hermano. De nada sirve todo esto si el corazón está vacío. El corazón está vacío y no estamos aceptando a ese Jesús que es el pan de vida. Vean lo que dice entonces 63. El Espíritu, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Por qué no lo podían entender, hermano? Porque las cosas espirituales se entienden a través del Espíritu. Por eso cuando yo les digo, hermano, ore, le estoy diciendo, hermanos, no en la carne. Le digo, hermanos, ore en el Espíritu y usted va a ver las puertas que Dios va a derribar por usted. Cuando yo le digo ore por sus hijos, hermanos, de verdad, ore en el Espíritu y usted va a ver lo que Dios va a mover en el corazón de sus hijos. Dios va a enternecer esos corazones, Dios los va a mover. Porque a veces los hijos son duros y le rezongan y le reniegan a la mamá y a los papás. ¿Y los papás qué hacen? Nos quedamos con las ganas de darles porque en este país no se les puede dar. ¿No les ha pasado eso? Solo al pastor le ha pasado. No les puede dar porque nos van a demandar, hermano. ¿Sabe qué hace Dios? Dios tiene el control, hermano. Eso es lo que está diciendo acá. Oiga, las cosas son a través del Espíritu. Miren, no se imagina cuántas cosas podemos doblegar a través del Espíritu. De repente usted dice, Señor, yo no puedo, mi carne no puede. Una enfermedad no podemos, pero al final yo siempre le he dicho, Dios sabe qué hace, Él tiene el control y todo lo que venga, hermano, Dios decide de esta manera y dice la Biblia que Él es soberano sobre todo. Y muchas personas dicen, ya oré por el enfermo, se tiene que sanar. Y si Dios no lo quiere sanar, hermano, ya oré por la casa y Dios me la va a dar porque dice que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo va a dar. Pérez, hermano, ¿para qué quiere la casa? Para hacer casa de oración, pastor. No existe ya eso, ¿verdad?
Hermanos, ¿para qué queremos lo que queremos? Entonces sigue leyendo el 64. Pero hay algunos de vosotros, oiga lo que dice, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían ¿de qué, hermano? Jesús sabía quiénes eran los que estaban allí. Por eso le digo, no todos los que estaban allí eran discípulos de Jesús. Muchos de ellos, hermanos, solo eran personas que estaban interesadas en cosas materiales y no en lo espiritual. No estaban interesados en un cambio en sus corazones. No estaban interesados, hermanos, en perdonar. No estaban interesados en ser nuevas criaturas. Estaban interesados en cosas materiales. Mire qué duro cómo lo incentivan a uno a estudiar, ¿verdad? Estudiar para que tengas dinero. No, nunca le han dicho así. Nunca le dijeron así, hermano. Si no estudias, tú no vas a tener dinero, vas a ser una persona pobre. ¿Cuántos estudiantes hay en nuestro país, verdad? Graduados, licenciados, ingenieros, abogados, haciendo otro tipo de trabajo, vendiendo en el mercado, vendiendo ropa, vendiendo libros. Hoy ya no venden libros, antes me acuerdo que andaban vendiendo libros, hermano, las colecciones de libros, haciendo cosas diversas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema no está en lo que usted haga o cómo lo entendió. El problema está cómo a Dios le dejó usted trabajar en su vida. Yo le digo, déjelo trabajar, no se mate, no se destruya. Pero vea lo que dice el 67, hermano. Me gusta esto. Dijo entonces Jesús a los 12. Está hablando de los discípulos, un grupo, ¿verdad? Que dijeron, Señor, que dura es esta palabra. Y muchos de ellos dice que dejaron de seguir a Jesús. Pero le dijo a los 12, hermano, que era el grupito de él más cercano. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabe por qué? Porque el grupo dijo, no, Jesús, eso yo no lo acepto. Yo no voy a la iglesia porque el pastor dice, va a creer lo que dijo el pastor, que hay que estar todos los días en el culto. Mire, de repente tengo gente, ¿y quién ha dicho que hay que estar todos los días en el culto? No sé si a usted se lo han dicho. Los hijos lo dicen. ¿Y quién ha dicho que hay que ir todos los días a la iglesia? Pero como los hijos no mandan, usted dígale, yo digo y vas a ir mientras estás en mi casa. Pero usted sabe que no es usted sabe que es Dios quien ordena esto, que usted y yo nos congreguemos. Hermano, entonces dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Váyanse detrás de todos estos que no aceptan. Pero ¿sabe qué? Esos decidieron quedarse. Decidieron quedarse con Jesús al punto de que entregaron hasta su vida por Jesús. Entonces dice acá, dice, ¿quieren ustedes irse? Y vea la respuesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo le digo, hermanos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde irá usted? ¿A dónde encontrará lo que Dios le puede dar? ¿A dónde puede encontrar la paz que solo Jesús le puede dar, hermano? Yo siempre les he dicho, compare su vida actual con si usted estuviera en el mundo. Compárele, hermanos. ¿Cómo la va a comparar? Vea a sus amigos que no quisieron seguir a Cristo y vea usted que un día le dijo, Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Vea la diferencia. Ah, tiene dinero, está en Estados Unidos, sí, pero vea que de repente hay muchas desgracias que a ellos lo siguen y a usted no. Y probablemente no, ellos la estén pasando bien bonito, eso es otra cosa. Y usted va a decir, Señor, ¿y por qué? No se preocupe, hermano. Porque el trato de Dios con nosotros no es igual para todos. Entonces le dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, vea, dice todos y nosotros, o sea, los 12, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Puede decir eso usted, hermano? Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo y que tienes palabras de vida eterna. Pedro le dice, hemos conocido. ¿Sabe qué? Se salta de aquel montón de incrédulos que no querían aceptarlo y se mete al cerquio, ¿verdad? Al circulito de los que nosotros, sí, Señor, no vamos a darte la espalda. Porque muchos le dan la espalda al Señor porque hay un testimonio que no pueden guardar.
¿Cuántos patearon cable este 31, verdad, hermano? Despidiendo el año y arruinando, hermanos, el evangelio, el testimonio que Dios les ha dado. Hubo una persona que me escribe, pastores, que me dio vergüenza ir el domingo blanco, me dijo. No se preocupe que por usted vino Cristo, le digo. Sí, pero a mí me dio vergüenza. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es duro cuando el Señor dice ser santo, porque yo soy santo. ¿Verdad que pelea con ustedes esa frase de la Biblia, hermano? ¿Y cómo vas a creer? ¿Y cómo podemos ser santos? Y usted empieza a sacar argumento y medio. Solamente dice la Biblia que a través del Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos hacer las cosas. De otra manera no. Así que, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Cuando dice diablo, hermano, no está refiriendo al demonio, sino uno, dice ese diablo es un calumniador, y dice acá que se refería a Judas Iscariote. Y luego dice, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los... Wow, hermano. Aún ahí, hermano, en el circulito más chiquito, había uno que no creía en Jesús como el verdadero Dios. Qué triste esto, hermano. Que aún nosotros, viendo obras, maravillas y grandes cosas del Señor, pareciera que hay algo más fuerte que el Cristo vivo que puede transformar nuestra vida. Amén. Regálele un aplauso al Señor, hermano. Padre, gracias, Señor amado, por este momento, Señor, en el que podemos meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, esta noche y suplicamos que traigas luz, Señor, que mi propio sistema religioso, Señor, no me haga defraudarte, Dios. Que mi forma de creer en ti, Señor, no vaya en contra de lo que tu palabra dice, Señor. Porque muchos de nosotros creamos nuestro propio sistema, nuestra propia forma, nuestra propia manera, Señor, de hacer, de creer. Yo solo suplico, Padre, que tú traigas luz a los corazones. Trae luz a cada mente, trae luz a la vida de mis hermanos, Señor. El hombre no puede hacer nada, Señor, si tú no estás con él. Porque tú, Señor, no quieres que nos llenemos de intelecto bíblico, sino que de realidad de tu palabra, Señor. De esa palabra que transforma, esa palabra que da vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solo dígale, Señor, llena mi corazón, llena mi mente. Hay cosas que no entiendo, no comprendo. Señor, mi mente no la entiende, mi carne no la entiende. Pero el Espíritu sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande.
misericordia, gracias por mis hermanos, bendíceles, Señor. Que el reto de este año, Señor, para cada uno de mis hermanos sea, Señor, acercarse más a ti. Padre, que empecemos obedeciendo tu palabra. El libro de Samuel nos dice que tú te complaces más en la obediencia que en las acciones religiosas. Señor, solamente danos entendimiento, abre las mentes, trae luz, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo. Esta noche, Señor, bendice a mis hermanos, a los que están en el internet, Señor, a los que están en casa, Señor, en otro tipo de actividades, a los que están en sus trabajos. Señor, los que están enfermos, oramos por esa mano de poder sobre sus vidas. Señor, los que están enfermos espiritualmente, sánales, Señor, porque el espíritu necesita ser sanado, el alma necesita ser sanada, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Tome el control en la vida de mis hermanos, llévales con bien a casa. En el nombre de Jesús, guárdales de todo peligro. Y ahora te decimos todos juntos, Señor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Regálele ese aplauso al Señor, que el Señor me le bendiga. A los hermanos que están en el internet, les saludamos, les bendecimos y que sea el Señor hablando a sus corazones. Bendiciones, hermanos.